¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Es la última charla del Congreso, espero que no estén durmiéndose. Va a ser bastante dinámica, espero que les guste lo que les he preparado, así que vamos a dar inicio. ¿Está bien? Con respecto a las cardiomiopatías en felino y en caninos, en realidad, hay algo que me gusta siempre explicar, que es acerca del factor genético. Porque la genética se va a expresar de diferente manera en diferentes pacientes, diferentes especies, y esto tiene dos componentes o dos factores, que el primero vendría a ser la predisposición genética de la especie y los otros factores epigenéticos o ambientales. Ambas van a generar una composición variable dentro de cada individuo. ¿Está bien? Todo individuo es diferente, eso lo tenemos claro, y el código genético también de cada uno. Ahora, ¿qué es un fenotipo de cardiomiopatía? Para responder esta pregunta, primero hay que saber qué significa un fenotipo. El fenotipo vendría a ser la composición de dos conceptos, genotipo y el factor ambiental o factor epigenético, y se refiere básicamente a rasgos observables en un individuo. Lo que yo observo, en este caso a nivel ecocardiográfico, vendría a ser mi clasificación en base a esta cardiomiopatía. Y se tiene dos causas, o una clasificación primaria y una secundaria. Cuando me refiero a primaria, aquí tenemos las diferentes formas, se refiere al factor genético e inherente del paciente. Por ejemplo, los MEIN-CON, los Ragdoll, tienen genes que van a predisponer que en algún momento generen una cardiomiopatía hipertrófica o fenotipo de cardiomiopatía hipertrófica. Y la secundaria vendría a ser básicamente un daño colateral de una enfermedad sistémica que el corazón lo va a sufrir. Por ejemplo, una acromegalia, una hipertensión arterial sistémica, y esto voy a poner aquí un paréntesis y signos de interrogación, si generalmente la hipertensión arterial sistémica predispone a una hipertrofia, engrosamiento miocárdico transitorio y el hipertiroidismo o cardiomiopatía tirotóxica. Ahora, esta clasificación que vemos acá es un cuadro sacado del EACVIM. Lo voy a ir manejando poco a poco. En realidad, este es un cuadro resumen que va a clasificar a todas las cardiomiopatías, ¿sí? Con respecto a la cardiomopatía hipertrófica o fenotipo de miocardiopatía hipertrófica, tiene solamente una característica, que el miocardio va a tener un engrosamiento mayor a 6 milímetros. Esto solamente lo vamos a ver a nivel de ecocardiografía. El segundo fenotipo, que vendría a ser la restrictiva, aquí no va a haber engrosamiento del ventrículo, pero sí va a haber dilatación del atrio, en este caso atrio izquierdo, y tiene dos formas, la miocárdica y la endocárdica. Aquí, ojo, aquí no hay engrosamiento. En este caso, hay otros factores que podrían, o posibles fenotipos que podrían presentar esta miocardiopatía restrictiva, en este caso asociado a la bartonela, que histopatológicamente hablando se pueden distinguir dos lesiones, ¿no? O dos trastornos que vendrían a ser la endomiocarditis y el complejo fibrosis endocárdica. El otro, la otra cardiomiopatía es la dilatada, que en realidad es básicamente como en caninos, una pared delgada, disfunción sistólica o disfunción para contraerse, y es un atrio izquierdo también dilatado, ¿ok? Y en casos de felinos se asocia básicamente a algún tema nutricional, principalmente la taurina. Sin embargo, hay algo que me gustaría explicarles y que quede bien en claro. Pueden que las tres cardiomiopatías que he explicado ahora sean aisladas o tengan una correlación consecuente. Aquí voy con esto. Aquí vemos un cuadro de grosor y tiempo, y la línea celeste vendría a ser el grosor del ventrículo izquierdo. Vean aquí la línea punteada que vendría a ser el límite de corte de 6 milímetros. Cuando el miocardio empieza a engrosarse, no llegando al límite de 6 milímetros, pero llegando a ser, eh, estando en el límite dudoso, luego se engrosa superando el límite y aquí genera o se denominaría una hipertrofia, ¿ok? Porque está superando el límite de 6 milímetros. Ahora, a medida que avanza en el tiempo, van a haber factores que van a hacer que el corazón generen disfunciones o su función se vea alterada. En este caso, la función sistólica o la función para poder inyectar sangre se va a ir disminuyendo con el tiempo. También va a haber fibrosis o isquemia, y además de eso, a medida que también avanza la miocardiopatía, aumenta el atrio izquierdo. Y observen aquí, hipertrofia, hipertrofia, y de pronto el grosor del ventrículo izquierdo empieza a disminuir
llegando a tal punto de ser una restrictiva, ¿ok? Disminuye, 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 llegando a tal punto de ser una dilatada. Y aquí les pregunto yo, em, si yo hago un estudio en un felino y detecto una restrictiva, ¿realmente es una restrictiva como tal? ¿O es que antes fue una hipertrófica? Igual, si yo detecto en el momento del estudio una dilatada, ¿realmente es una dilatada? ¿O es que antes fue restrictiva y mucho antes fue hipertrófica? ¿Ok? Y la parte final es un infarto. Entonces, vean la correlación que tiene la miocardiopatía en este aspecto, desde un punto de vista inicial hasta el punto de vista más terminal. ¿Ok? Sea cual sea la miocardiopatía, se tiene que tratar, ¿no? Ahora hay otro tipo de cardiopatía que es la ritmogénica del lado derecho del corazón. En este caso, básicamente se asocia una disfunción del ventrículo izquierdo, adelgazamiento de la pared y vean el atrio derecho, totalmente grande, ¿no? Y hay unos que no las clasifican, que se consideran no específicas, ¿sí? Que no cumple con ningún criterio ya mencionado. Bueno, esta es una clasificación a BIN del 2020 que va a distinguir o clasificar a los estadios A, B, C y D. Y bueno, eso tiene sus variaciones. No voy a detenerme mucho en este aspecto porque es una clasificación un poco ya más con terminología cardiológica, pero observen eso que está aquí, los dos puntos, cardiopatía e insuficiencia cardíaca. ¿Está bien? Y aquí yo voy a darme el tiempo de explicar de manera breve cada una. Una cardiopatía y una insuficiencia cardíaca, ¿cuál es la diferencia? La insuficiencia cardíaca se define en tres palabras: acumulación de líquidos, ya sea en pulmones, ya sea en abdomen, ya sea en pleura. Y esto se asocia principalmente al sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vendría a ser un mecanismo de compensación que de alguna manera a largo plazo tiende a ser perjudicial. Vemos aquí dos imágenes, dos videos. En el lado izquierdo, vean esta línea hiperecogénica, cómo se mueve en realidad. Este es el ligamento frénico pericárdico y está flotando dentro del tórax con este contenido necogénico. Esta es una efusión pleural, por ejemplo, y algunos colegas denominan a este signo del espermatozoide también. Por otro lado, vemos aquí la línea pleuropulmonar, esta línea hiperecogénica, que emite líneas verticales que se consideran líneas B. Este es un edema pulmonar cardiogénico. Ambos son provocados, en este caso, por una insuficiencia cardíaca congestiva. Y una cardiopatía simplemente es la enfermedad que afecta al corazón o los vasos sanguíneos. Y puede ser de dos tipos: con insuficiencia cardíaca o sin insuficiencia cardíaca. Sintomatología aquí de manera general, ¿no? Dicho eso, consideremos ahora hablar acerca de la cardiomiopatía hipertrófica primaria. ¿Está bien? Que se refiere más que nada a la idiopática genética. Y aquí vemos dos razas, el Maine Coon y el Ragdoll, y la mutación que va a estar asociada a esta cardiomiopatía. Ahora, con respecto al Ragdoll, vemos que tiene una mutación en este gen. Sin embargo, ¿cuál es el motivo de mostrarles este artículo? Pues básicamente el patrón hereditario es autosómico dominante. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, la conclusión es la siguiente, ¿no? Porque eso ya son temas un poco más complicados en temas de genética. La conclusión fue que un paciente homocigoto, a comparación de un heterocigoto, tiene menor expectativa de vida a comparación de un heterocigoto. Entonces, tienen una expectativa de vida de casi 5.6 años, considerablemente bajo, ¿ok? Debido a este gen. Hay otro artículo que habla de otro gen, pero en otras razas de felinos. En este caso, debido a que solamente estamos estudiando bueno, en dos razas diferentes un gen en específico, no me descarta que no existen otros genes que puedan generar esta cardiomiopatía. Porque en medicina humana, en nosotros, existen casi 1.400 genes que podrían provocar una cardiopatía hipertrófica. En felinos solamente hay uno. De repente hay 1.000 más genes que de repente no se han estudiado ni siquiera se han descubierto. Por lo que la prueba genética en realidad no tiende a ser o no tiende a ser un diagnóstico para ese tipo de enfermedades. Ni tanto para el Ragdoll, Menco, ni para otra raza. ¿Está bien? Ahora, acerca un poco de la fisiopatología, algo breve, siempre va a iniciar con un trastorno del tejido fibroso conjuntivo, específicamente del colágeno. Se va a introducir dentro del intersticio, generando un mecanismo de adaptación en el ventrículo izquierdo, en otras palabras, se va a engrosar.
Este engrosamiento a la larga va a generar que la poca sangre que va a acumular el ventrículo, ¿ok? Disminuya. Entonces va a haber menor llenado cardíaco. Y si hay menos llenado cardíaco, menos sangre va a salir al resto de órganos. Disminuye el gasto cardíaco. Y esto lo detecta la mácula densa, que va a generar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, incrementando la presión arterial. Esto, como ya mencioné, es un mecanismo de adaptación que si a largo plazo está presente, llega a generar eh, bastantes efectos adversos, entre ellas la arteriosclerosis. Con respecto a la obstrucción de salida del tracto de salida del ventrículo izquierdo, en realidad es debido a la hipertrofia que encontramos a este nivel. La arteria aorta, vean este cachito que se encuentra aquí, generando una turbulencia, un exceso de velocidad al momento de salir la sangre a través de la válvula aórtica. Y esto está producido por un mecanismo que se conoce como movimiento anterior sistólico. Es cuando el momento de que la sangre sale por la arteria aorta, genera un efecto que se denomina efecto Venturi, que es como un mecanismo de absorción. Hace esa absorción generando que la válvula anterior llegue a absorberse, valga la redundancia, hacia el tracto de salida, generando ese movimiento anterior sistólico. Y cuando existe esta obstrucción, hay soplo. En algunos casos sí hay, o en su mayoría, pero el soplo es algo que vamos a hablar después, porque en medicina felina no hay nada escrito, al menos al 100%. Todos los felinos son bastante diferentes y los estudios lo avalan. Eh, bueno, aquí vamos acerca de qué ocurre o por qué ocurre ese movimiento termosistólico. Básicamente, la respuesta es el efecto Venturi. ¿Está bien? Ahora, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, por lo general, puede estar presente en una enfermedad bien avanzada en su mayoría de casos. ¿Ok? Sin embargo, vean que tiene una presentación o incidencia de tromboembolismo arterial. También tiene una presencia de dilatación atrial y los índices de hipertrofia también tienden a estar aumentados. ¿Ok? Entonces, acerca del SAM o el movimiento heterosistólico, la presencia de este hallazgo a nivel ecocardiográfico podría estar asociado a dos cosas: a que la enfermedad esté bien avanzada o a que la enfermedad esté iniciando. Y eso va a depender del momento en que se toma el estudio de ecocardiografía. Porque si es que desaparece el movimiento tenosistólico, el pronóstico tiende a ser un poco desfavorable. Sin embargo, estudios indican que, al menos este estudio de acá, que el SAM no se asocia a un peor pronóstico, pero nuevamente va a depender del momento en que se haga la ecocardiografía. Si hago un estudio y no hago un control respectivo después, no voy a tener un buen pronóstico y me baso solamente en la foto o en el estudio transversal que estoy haciendo en el momento. ¿Ok? Acerca de la prevalencia de arritmias y muerte súbita, en realidad es muy difícil de definir o hacer un electrocardiograma en consulta, porque estamos haciendo un estudio de 5 minutos que fácilmente lo podemos hacer con un Holter de 24 a 48 horas. El estrés en consultorio es un factor bastante complicado en felinos. Si no tomamos las medidas respectivas de las técnicas cat-friendly, en realidad esto tiende a ser un poco perjudicial para el paciente y para el diagnóstico cardiológico. Acerca de este estudio sobre pacientes que han tenido muerte súbita, lo que se detectó fue lo siguiente: que el casi 55% de los gatos con muerte súbita no se encontró otra causa aparte de la enfermedad cardíaca. Y de estos 87, el 78% se identificó una miocardiopatía hipertrófica, ¿ok? Que antes no fue diagnosticada, pero observen que se diagnosticó con la patología, con la necropsia. Ahora, aquí les pregunto a ustedes, ¿de cuántos de sus pacientes felinos de repente no han pasado por cardiología? De ese porcentaje del 100%, ¿cuántos de repente son pacientes cardiópatas sin saberlo y de repente tienen muerte súbita sin ninguna explicación? Y esto es lo que pasa bastante en algunas clínicas, que me han llegado informes de necropsia en los que se observa que a nivel ecocardiográfico eh, se detectó un B1, por ejemplo, un engrosamiento discreto, y tuvo muerte súbita inexplicable. Y el paciente fue por otra cosa que no tiene nada que ver con el corazón, ¿no? Y a veces buscando causas, en realidad
podría ser hasta una respuesta a lo que estamos viendo acá, ¿no? Ahora, con respecto al cribado de pacientes en riesgo, por lo general se recomienda ecocardiografía de manera anual para identificar a los pacientes en riesgo, o sea, pacientes en estado en el ACVIN A, que no tienen signos clínicos, que no están completamente sanos, etcétera. ¿Se pueden utilizar biomarcadores cardíacos? Claro que sí, pero esto lo voy a explicar después, no es tan sensible en realidad, pero también ayuda para el cribado. Ahora, con respecto al desarrollo de signos clínicos, lo más importante vendrían a ser estos tres puntos, los tres primeros, porque son los que van a llegar a consulta. La dificultad respiratoria, disnea y tromboembolismo arterial. Y ahora con respecto a los factores de riesgo, un paciente que tiene una mala función atrial, o sea que el atrio izquierdo ya está incrementado de tamaño, hay riesgo de tromboembolismo aórtico. E inmediatamente ya detectado esto, inicio mi terapia antiplaquetaria con clopidogrel. Otras pruebas, solamente de seguimiento preclínico estoy hablando. Ecocardiografía vendría a ser lo ideal, anual o semestral, dependiendo del estadio. La frecuencia respiratoria en reposo por lo general no tiende a ser más de 30. Radiografías, aquí les pregunto, ¿es necesario hacer una radiografía a un paciente que no tiene signos clínicos? Uno lo voy a estresar, y si tuviera signos clínicos no lo haría hasta estabilizarlo. Y las pruebas de biomarcadores cardíacos, en realidad, esto sirve para pacientes que están en un estadio preclínico. Vamos a responderlo en breve. Aquí viene otro punto que también es bastante complicado para el médico general y tanto para mi persona o los que somos cardiología, que es cuando la hipertrofia no es una cardiopatía hipertrófica. ¿Y qué significa eso? Existe el término llamado fenocopias de cardiopatía hipertrófica. Y una fenocopia vendría a ser cualquier factor que induce una hipertrofia miocárdica secundaria, ¿ok? Algo sistémico que está haciendo que el corazón tenga un daño colateral. Va a tener las mismas consecuencias que una cardiopatía primaria, va a tener insuficiencia cardíaca y en algunos casos hasta tromboembolismo arterial. Y aquí vemos una lista de algunas fenocopias de enfermedades hormonales como hipertiroidismo, acromegalia. En este caso de precarga reducida, me refiero principalmente a la hipovolemia y en algunos casos al Addison también. Neoplasia infiltrativa, engrosamiento miocárdico transitorio, estenosis aórtica e hipertensión arterial sistémica, entre signos de interrogación. Sea cual sea la causa, el objetivo va a ser hacer un seguimiento y un tratamiento del problema funcional del corazón. Sea cual sea la causa, yo tengo que tratar ese corazón para que tenga un buen trabajo y además de eso, tratar a la par la causa secundaria. Iniciamos con una estenosis aórtica, que vendría a ser una enfermedad congénita. Básicamente se puede clasificar en supravalvular, valvular y subvalvular. Y esta es una de las enfermedades congénitas que en realidad tiene poca prevalencia, casi 0.03%, en realidad es muy baja, pero es común verla y que ocasiona este tipo de fenotipo de cardiopatía hipertrófica. La segunda, la hipertensión arterial sistémica, y acá me detengo un poquito, porque al menos en felinos no hay nada determinado que te diga, o algún estudio que te especifique, al menos lo que yo he buscado, que una hipertensión arterial sistémica te ocasione un engrosamiento del ventrículo izquierdo. Va a depender de la causa, obvio, pero una hipertensión arterial sistémica aislada, con un daño de un órgano diana, al menos en este estudio, lo que se va a ver incrementado van a ser dos cosas, los biomarcadores cardíacos, el NT-proBNP y la troponina cardíaca. ¿Y esto específicamente indicaría que el corazón está engrosado? No, no está asociado, no existe al menos una asociación de esta hipertensión arterial sistémica. Sin embargo, ¿qué puede ocasionar la hipertensión arterial sistémica en el felino? Algunas cosas o algunas enfermedades hormonales como el hipertiroidismo, ¿ok? En este estudio al menos, lo que se observa, bueno, que no se ve la imagen, básicamente lo que nos comentaba era que a mayor concentración de T4 circulante, al momento del diagnóstico, mayor va a ser la prevalencia de anomalías ecocardiográficas. ¿Ok? O sea, están de manera proporcional. Más T4, mayor predisposición a tener un engrosamiento cardíaco o cambios estructurales a nivel del corazón. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿esto es reversible? Sí es reversible teóricamente, pero no todos van a responder de manera esperable o esperada en un tratamiento, ¿no? Aquí ya viene una chamba
el tratamiento cardíaco y el tratamiento endocrinológico, ¿no? Con respecto a la acromegalia vendría a ser un exceso de hormona de crecimiento y está inducida por un segundo mensajero que es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Este factor o este segundo mensajero tiene efectos a nivel de miocito o a nivel del corazón. Va a ocasionar una hiperplasia, una hipertrofia y una fibrosis intersticial. Estos tres factores van a provocar que exista un engrosamiento del ventrículo, por ende una dilatación del atrio, y si avanza en el tiempo, también va a haber una insuficiencia aórtica, ¿sí? Este estudio nos indica que si hacemos un tratamiento definitivo a esta enfermedad, tiende a ser los cambios cardíacos tienden a ser reversibles. Al menos en esta patología, si hacemos el procedimiento de hipofisectomía. El engrosamiento miocárdico transitorio, como su nombre lo dice, es transitorio, y esto en realidad no es algo que esté tan estudiado, sin embargo lo menciono porque es importante tenerlo en consideración. Al menos en este artículo observamos aquí a la izquierda y derecha, primero se observa una hipertrofia, y aquí como que ya no se observa. Esto fue tomado de casi una diferencia de, de unas horas, no recuerdo cuántas, pero la conclusión, es más, ni siquiera es una conclusión, pero comentan que es posible que este engrosamiento miocárdico transitorio se deba a un estrés psicológico o fisiológico, mediado por catecolaminas. Como digo, no está tan estudiado, pero es como para tenerlo en consideración. Neoplasias infiltrativas, también como en este caso el linfoma, generalmente se tiene que diagnosticar con una histopatología y se observa en algunos casos con un derrame pericárdico. Lo que se hace es estudiar el líquido, mandarlo a citología, histopatología, y bueno, realizar un trabajo exhaustivo también si encontramos algún tipo de metástasis o otras alteraciones en el paciente. Vayamos con la detección sistemática de las cardiopatías en felinos. Hasta este momento, de repente hay algunos conceptos que algunos no pueden manejar. Si tienen alguna duda, pueden escribirlo. Yo lo respondo a medida que voy avanzando. No tengo ningún problema. Al menos en este estudio, acerca de los... Este es un árbol genealógico en una raza de gatos. Observamos los puntos negros, que son pacientes enfermos, los blancos sanos y los grises dudosos. Y no hay nada escrito. O sea, acá la conclusión es que dos pacientes que están sanos pueden arrojar, pueden hacer que nazca un paciente enfermo o dentro de su código genético tenga la enfermedad. Y nuevamente hablo de genética, y la genética es randomizada. Y ahora, ¿a qué edad comenzamos con las pruebas? Deberíamos evaluarlos de manera anual a partir de los 5 años. Y esto aquí hay un impedimento y un factor que escapa de nuestras manos, que vendría a ser el factor económico del propietario, ¿no? ¿Qué tanto el propietario estará dispuesto a hacer estudios cardiológicos, tal vez estudios sanguíneos o con biomarcadores cardíacos, no hacer un seguimiento al paciente? Si tiene una enfermedad cardíaca avanzada, va a ser bastante complicado. Con respecto a este estudio, bueno, en realidad, como había hablado, se trata de un tema genético en realidad, pero el estudio de CAT scan lo que nos sabe es lo siguiente. Como tiene una penetrancia edad dependiente, significa que a medida que el paciente va envejeciendo, la predisposición o la prevalencia de la enfermedad es un poco mayor. Considerando estos valores, si son pacientes jóvenes, mira, la prevalencia es muy baja. Em, y si se observa también en soplo en jóvenes, ¿qué tanto de valor predictivo positivo tiene esto de tener un corazón enfermo? Solamente el 25%. Estoy hablando de 1 de cada 4 pacientes podrían tener una enfermedad cardíaca con tan solamente ocultar un soplo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿en realidad un soplo me definiría que mi paciente tiene una cardiopatía? No siempre, ¿sí? Porque tengo 75% de que es probable que el soplo sea fisiológico o inocente. Con respecto a la exploración física, los soplos cardíacos, como había mencionado, en realidad es muy poco fiable, puede ser un soplo fisiológico, iatrogénico me refiero a que de repente el momento de la auscultación, siendo el tórax del felino bastante delicado, ¿no? Porque ustedes lo palpan, sienten el choque de punta y a la auscultación hace cierta presión con el estetoscopio, se puede auscultar un soplo, con tan solamente haciendo esa presión. Ahora, mientras más intenso el soplo, mayor probabilidad de una cardiopatía, eso es cierto. Y también el 60% con
de pacientes felinos con cardiopatía tienen una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Los ruidos de galope, arritmias y anomalías en el pulso generalmente están asociados a una fase final de la enfermedad. Y ahora, esto de acá, en realidad, los soplos no nos van a permitir diagnosticar a un paciente en etapa preclínica. Entonces, ahí viene la segunda parte, que tenemos que utilizar otras pruebas complementarias. Pruebas de laboratorio y análisis clínicos, en realidad, no nos serviría mucho si estamos hablando de pacientes preclínicos. Y las pruebas de diagnóstico por imagen, si estamos hablando de pacientes preclínicos, ¿ok? Sin enfermedad clínica, una radiografía versus una ecocardiografía, en realidad, la que tiene mayor sensibilidad viene a ser la ecocardiografía. Con respecto al peso del paciente, en realidad el valor de corte de 6 milímetros, ¿sí? Va a depender también mucho del peso. Por lo general estos valores se toman hasta los 10 kilos. Si aumenta de los 10 kilos, al menos en este estudio, los valores tienden a cambiar. Pero va a depender también de la raza, de la condición del paciente, etcétera, ¿no? Y ahora sí, ¿qué pasa con los pacientes dudosos? Se recomienda hacer un estudio al menos cada 3 meses. Y nuevamente, aquí el impedimento se vendría a ser el factor económico por parte del propietario. Dentro de los biomarcadores cardíacos, en realidad no me voy a detener mucho en esto, pero son dos. La porción N-terminal del propéptido natriurético tipo B y la troponina cardíaca, ¿sí? La troponina cardíaca al menos se detecta cuando el daño miocárdico está bien avanzado y puede estar aumentado en el paciente en estos casos. Enfermedad renal crónica, hipertiroidismo, hipertensión arterial sistémica debido a una disminución de la excreción. Limitaciones. No diagnostica una cardiopatía, no indica si tiene o no una insuficiencia cardíaca congestiva y por sí solo no permite prescribir un tratamiento. ¿Ok? Si van a utilizar biomarcadores cardíacos, hay que sumar otras pruebas también. Ahora, ¿qué patologías no cardíacas provoca el incremento de estos biomarcadores? Al menos en caninos, una inflamación sistémica, picaduras de víboras en algunos casos, y en felinos, lo ya mencionado, ¿no? Con respecto a este estudio, teniendo en consideración un punto de corte de 10 picomoles por litro, mayor a eso ya se recomendaría una ecocardiografía. ¿Está bien? Si es que por ahí de repente dentro de tu plan sanitario en una clínica ves a un paciente para vacunación, no sé, desparasitación o un chequeo preventivo, podrías incluir ese biomarcador dentro de tu lista de pruebas. Y si es que de repente te sale menos de 100, no tienes por qué sugerir una ecocardiografía. Pero si de repente te sale más de 100, la sugerencia es hacer una ecocardiografía, ¿ok? Pero hay que también tomarlo con pinzas porque, nuevamente, al menos en temas de propietarios, siempre el tema económico va a ser un problema. Estamos limitados en ese aspecto. Ahora, debido a esto de acá, este valor de corte, por lo general, un corazón normal podría tener valores menores a 100 picomoles y una cardiopatía también puede ser presente, pero es insignificante a nivel clínico. ¿Ok? Ese estudio se utilizó el ELISA del PRO-BNP y es bastante simple en realidad, teniendo la conclusión acá. Con respecto a la diferenciación de una insuficiencia cardíaca con una enfermedad respiratoria, comparando el biomarcador cardíaco con una ecocardiografía, obviamente una ecografía de tórax, voy a priorizar de todas maneras una ecografía de tórax, distinguir o diagnosticar una efusión pleural, presencia de edema pulmonar, tamaños de las cámaras cardíacas, etc. Pero antes que eso, siempre primero deben estabilizar a su paciente. Este estudio de aquí, que es el RapidCat, nos indica 4 puntos para tener en consideración en un paciente felino disneico. Si tengo un paciente disneico felino que llega a consulta o emergencia y tenemos estos 4 puntos que vemos acá, sonido de galope, temperatura rectal menos 77.5, taquicardia y taquipnea, es muy probable que este paciente tenga una enfermedad cardíaca, o que la causa y su sintomatología sea un problema cardíaco avanzado. Viendo a este paciente, le dan jovencito, 5 años, ortopneico, línea restrictiva, taquipnea, saturación baja, hipotermia, crepitaciones y ritmo de galope. Aquí nada más ya teníamos con los 4 puntos, además de la taquicardia que lo había auscultado.
Y aquí tenemos ciertos diagnósticos diferenciales. Patologías del espacio pleural, pulmonares intersticiales o alveolares. ¿Ok? En este caso, lo voy a hablar también después de manera un poco más centrada en acerca del abordaje clínico que llega en emergencia. Primero, la oxigenación es básico. Tengo que reducir el estrés, como tal vez algún sedante, una utilización de dosis empírica de furosemida y hacer una ecografía enfocada. Y una vez ya estabilizado el paciente, recién me aviento a hacer una radiografía, si no se me muere en mesa. ¿Está bien? Eso después lo voy a hablar. Y ahora, acerca del pronóstico, en realidad no hay mucho que decir. No se recomendaría tanto el uso de biomarcadores cardíacos, pero igual, de manera proporcional. Mientras más alto esté el valor del biomarcador, es más probable que la enfermedad esté un poco más avanzada. Para concluir nada más esta parte, los biomarcadores cardíacos, al menos el NT-proBNP, detecta sistemáticamente cardiopatías adultas y más que nada hacer un seguimiento de pacientes en fase preclínica. Y la troponina en realidad es una evaluación de pronóstico y se detecta en procesos inflamatorios miocárdicos o miocarditis. Con respecto a la electrocardiografía y Holter, en realidad, electrocardiografía me refiero solamente al estudio de superficie del Holter a 24 horas. Diferentes estudios arrojan varias anomalías en el Holter en felinos. Por ejemplo, la arritmia sinusal, de repente ustedes han escuchado que en felinos no es algo normal. Pero la arritmia sinusal puede estar presente en pacientes que están en un estado basal, en un estado de relajación bastante notoria, ¿no? Y además puede indicar la presencia de un hipertono vagal, ¿ok? También se han encontrado complejos prematuros ventriculares y además, en este caso, con respecto a la arritmia sinusal, que en consultorio esta nunca va a estar presente, pero en casa puede estar presente, se debe básicamente a que al existir un hipertono vagal van a haber variaciones en la frecuencia cardíaca. ¿Ok? No significa que tenga una enfermedad del ritmo, pero significa también que podría tener otras patologías. En realidad, el hipertono vagal puede ser presente por neoplasias oculares, neoplasias torácicas, enfermedades respiratorias crónicas, etcétera. ¿Sí? Pero en este caso, los pacientes arrojaban arritmias sinusales debido a que estaban en un entorno doméstico, ¿no? Otros pacientes sin cardiopatía hipertrófica, teníamos restrictiva, ritmogénica y no específica, tenían diferentes tipos de alteraciones, fibrilación atrial, bloqueo de tercer grado y complejos prematuros ventriculares. De repente, cosas que no podemos encontrarlo en un electrocardiograma de consulta durante unos 5 minutos, ¿ok? Pero aquí viene lo siguiente. Si yo encuentro arritmias en un Holter, ¿necesariamente esta arritmia se tiene que tratar? Si es que no genera signos clínicos, no necesariamente. ¿Ok? Las arritmias se pueden tratar en un Holter teniendo en consideración dos cosas: el riesgo de muerte súbita y la presencia de signos clínicos. ¿Ok? En este caso, si mi paciente no tiene ninguna sintomatología, yo no tengo justificación de tratamiento. A no ser que sea un boxer o un Doberman que tienen una prevalencia alta de muerte súbita, de repente en esos casos podría ser. La radiografía, al menos en felinos, para poder identificar una insuficiencia cardíaca congestiva, tenemos que tener tres cositas en consideración: la cardiomegalia, una distensión venosa pulmonar y un patrón intersticial alveolar. Si tengo estas tres cositas dentro de un estudio radiográfico, obviamente, esto tiene que ser tomado luego de que el paciente esté estable, ¿no? Es muy probable que el paciente tenga una enfermedad cardíaca avanzada. La ecocardiografía vendría a ser el método de diagnóstico para miocardiopatías, bastante precisa en realidad, y va a depender mucho del control del entorno, ¿no? El uso de feromonas, ¿no? Tal vez, disculpen, en este caso el control del entorno me refiero a un ambiente oscuro, nada de sonido, tal vez musiquita de fondo, ¿no? Para reducir la ansiedad, técnicas cat-friendly, el uso de feromonas. En algunos pacientes, cuando se hace electrocardiograma, por ejemplo, y tienden a ronronear, va a haber bastante interferencia en el equipo. Algunos estudios recomiendan abrir el caño, y ese sonidito que genera el agua pasar hace que el paciente deje de ronronear. ¿Ok? No aplican todos porque los felinos son raritos,
pero en este caso podrían utilizarlo también en su práctica, ¿no? Ahora, ¿es necesaria la sedación? Si es un paciente que de verdad es nervioso, agresivo, habría que considerar el uso de gabapentina, ¿no? 50 o 100 miligramos gato un par de horas antes del estudio, o si no, 100 miligramos antes, en la noche anterior, o 100 miligramos en la mañana del estudio. Ahora, si el paciente es bien agresivo y no se deja tocar por nada, a pesar de la gabapentina, ya vamos con algo un poquito más fuerte, ¿no? Inyectables en butorfanol con un poquito de acepromacina. Y si de repente este paciente es feral, ya con la propietaria ni se deja tocar, muerde, araña, ya pues en realidad y necesita el estudio, pucha, hay que ver el riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué tanto manejo podemos hacer? Tal vez utilizar una dosis más alta una preanestesia un poquito más considerable con butorfanol, midazolam o alfaxalona, ¿no? Por lo general, dentro del cardio fast, eh, es importante llegar al diagnóstico o diferenciar una patología cardíaca respiratoria con tan solamente este índice. Generalmente se utiliza el de la izquierda, una línea que corta de manera en dos partes iguales a la arteria aorta del lado izquierdo, y evaluar su cociente. A lo mucho tiene que ser 1.5. Si supera el límite de 1.5 y el paciente está disneico, lo más probable es que se deba que el corazón sea la causa. Vemos aquí atrio izquierdo incrementado, observen el ventrículo izquierdo engrosado, septo interventricular, pared posterior libre, aquí igual, ¿no? Igual, de la misma manera, los atrios incrementados de tamaño, en algunos casos esto ya posiblemente se trate de una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento y control de la insuficiencia cardíaca, algo que de repente mencioné de manera general, primero hay que evaluar si el paciente es candidato a sedación, porque el estrés va a ocasionar venoconstricción y taquicardia debido a la presencia de catecolaminas. Aquí un protocolo que de repente lo pueden tener en consideración si es que tienen en su clínica butorfanol. Y la furosemida es algo importante, porque la furosemida tiene muchas funciones, tiene muchas acciones, y además es un medicamento broncodilatador, diurético, antiinflamatorio, inmunomodulador, y en algunos casos tiene una acción antitusígena si se utiliza de manera erógena. ¿Ok? Entonces, lo que se recomienda en estos casos es utilizar furosemida a dosis inicial de 2 miligramos kilo en forma de bolo, y luego de un par de horas seguir utilizando la misma dosis, dependiendo de la frecuencia respiratoria. Ahora, la furosemida, al tener una acción diurética, también disminuye la precarga y además genera una vasodilatación, una venodilatación que va a hacer que el paciente pueda recuperarse más rápido por la acción hemodinámica que tiene la furosemida antes que por la acción diurética. Porque la acción diurética en realidad va a generar efecto a partir de la primera o segunda hora, ¿sí? Y la oxigenación que es básica, ¿no? Por ejemplo, ven a estos pacientitos. Este paciente, miran cómo tiene la disnea restrictiva. En realidad, los hollares también se estaban abriendo un poquito más, mirada angustiante, y observen que no había una frecuencia respiratoria, en realidad bastante disnéico el paciente, pero una disnea controlable, que en realidad si no tienes experiencia en observar este tipo de anormalidad es muy difícil que lo puedas notar, ¿no? Este paciente tenía un linfoma mediastínico. Ahora, este paciente con una respiración una respiración paradójica o paradojal, mira la mirada angustiante, boca abierta, ortopneico, llegó a consulta o a emergencia porque había sido mordido por un canino. Ella es la- una paciente de 5 meses, este patrón abdominal, la dificultad respiratoria, disnea restrictiva también. En este paciente, pues, tenía una efusión pleural, posiblemente por PIF. Lastimosamente no aceptaron otros estudios como hemograma bioquímico de descarte de leucemia y SIDA, debido a que el tema económico siempre va a ser un impedimento, ¿no? Vemos aquí que también la ecografía torácica enfocada nos va a ayudar a dar un diagnóstico también. Antes de hacer una radiografía, sugiero que hagan una ecografía, si es que tienen el equipo en su clínica o en consultorio. De esta manera podemos adelantarnos. Si es que vemos una fusión pleural, hacer una toracocentesis. Si vemos una edema pulmonar, podemos utilizar diuréticos o hacer nebulizaciones dependiendo de la causa. ¿Está bien? Ahora, en algunos casos se recomienda el uso de dobutamina
cuando hay presencia de pacientes hipotensos también con edema pulmonar. Generalmente, como los felinos son sensibles a la dobutamina, se utiliza dosis bajitas, ¿no? 2 microgramos kilo por minuto, y luego vamos incrementando a medida, eh, pero teniendo en consideración los signos vitales del paciente. ¿Qué pasa con la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo? Se recomendaría en este caso la dobutamina. eh, en este caso se recomendaría el pimobendan, pero el pimobendan no hay de manera endovenosa, al menos aquí en Latinoamérica, sino en pastillas, ¿no? Entonces, considerar el uso del pimobendan tal vez en estos casos podría ser una opción. Y el pimobendan tiene también su parte controversial, porque necesariamente si tengo obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, eh, podría usar el pimobendan. Vamos a verlo en unas diapositivas posteriores. Ahora, una vez que el paciente esté estabilizado, tengo que hacer mi transición de la furosemida inyectable a furosemida oral, ¿no? Por lo general, iniciamos con dosis de 2 miligramos kilo cada 8 horas y luego cada 12 horas. Ahora, se recomienda que el paciente se vaya de alta lo más pronto posible, porque en clínica se va a asustar, va a estar estresado, va a predisponer a que nuevamente tenga un edema pulmonar agudo. Entonces, un felino en realidad en clínica, la idea es que se estabilice lo más pronto posible. Si tiene esta frecuencia respiratoria de 40 o 50 en la clínica, podemos considerar tal vez darlo de alta también. Siempre hay que ofrecer alimento porque si no ofrecemos alimento húmedo, sobre todo, hay riesgo de hipopotasemia o deshidratación. Si el paciente no come o si el paciente no toma agua, se recomendaría, teniendo en cuenta la sedación inicial, la colocación de sonda nasosofágica o sondas de esofagostomía. De esta manera administraremos líquido de vía oral, alimentaríamos y por ahí que podemos también medicarlos. ¿Y por qué vía oral y no vía endovenosa? Porque la vía oral, para que llegue a circulación, va a tomar un poco más de tiempo. Y lo que yo quiero en mi paciente es una disminución del volumen circulante sanguíneo. Entonces, esta administración oral va a ser mucho más beneficiosa que la administración de fluido endovenoso. Ahora, si hay casos de que tenga hipopotasemia, se recomienda el uso de espironolactona, ¿sí? Y eso se puede utilizar, se puede brindar junto con la comida. La suplementación va a depender, si es que de repente tiene una dilatada, puedo suplementar con algún tipo de aminoácido, taurina, carnitina, furosemida y clopidogrel, principalmente esto. Ahora, ¿qué pasa con los IECAS? En realidad hay estudios que indican que no hay un beneficio si utilizo o no lo utilizo, ¿no? Y va a depender también, ¿no? Si tú consideras utilizarlo, lo puedes hacer, no hay ningún problema, pero aquí viene también el detalle. ¿Qué tantas pastillas puede tolerar mi mascota, no? Agregarle una más a ese abanico de medicamentos que ya tiene, de repente el propietario hasta se ve frustrado. Tenemos que controlar la frecuencia respiratoria en casa, menos a 30 respiraciones por minuto vendría a ser lo normal, en reposo. ¿Está bien? En reposo o profundamente dormido. Si aumenta esta frecuencia respiratoria, aquí les doy algunos consejos. Podemos incrementar la dosis inicial de furosemida a 3 miligramos kilo 2 veces al día y en contacto con su médico veterinario principal. Si está mayor de 40, aconsejamos utilizar una dosis más de furosemida, 2 miligramos kilo. Si no hay mejoría en una hora, porque ese es el periodo en que la furosemida va a hacer efecto, tenemos que tenemos que comentarle, obligarle y exhortarle al propietario que vaya con su médico de manera urgente. Si hay respuesta, al día siguiente podría esperar para nuevamente contactarse con nosotros. Y siempre hacer un seguimiento del perfil bioquímico y electrolitos también, aparte de hematocrito y proteínas. Ahora, ¿qué pasa con la espironolactona? La espironolactona se puede utilizar en estos casos cuando hay hipopotasemia, pero en realidad podría ayudar, pero se necesitan más estudios, ¿no? Está como que medio controversial, medio en el limbo, si no es blanco ni negro, sino es gris, ¿no? Así que es necesario otros estudios para poder correlacionarlo. Con el seguimiento de pacientes crónicos, en realidad, dentro de las complicaciones más comunes es el compromiso renal que va a tener debido al uso de diuréticos, ¿no? Mientras el paciente esté estable, frecuencia respiratoria, coma y tenga una buena calidad de vida, en realidad no sería recomendable eh, llevarlo a la clínica para volver a tomarle muestras de sangre, ¿no? En realidad va a depender mucho de la sintomatología del paciente. Hay un término que se conoce como resistencia diurética, es cuando ya la dosis de furosemida aumenta a más de 8 a 10 miligramos kilo día, ¿ok? En este caso,
La toracemida vendría a ser una opción. Bueno, espironolactona y el pimobendan. Bueno, el pimobendan en este caso hay varios estudios que indican que puede ser más seguro de lo que pensamos. ¿Ok? Algunos me indican también que las medidas ecocardiográficas mejoran con el uso del pimobendan y otros indican que el tiempo de supervivencia es más largo. Y otros comentan que si hay o no obstrucción del tracto de salida, pues en realidad algunos se van a ver beneficiados y otros no. ¿No? Si no hay obstrucción, se va a ver más beneficiado. Si hay obstrucción del tracto de salida, en realidad no se recomendaría utilizar. Aquí un resumen del tratamiento en general para pacientes cardiópatas, de acuerdo al estadio, del B1, B2, C y D. Ahora, finalmente, con el tromboembolismo arterial, que es una de las complicaciones más fuertes en el paciente felino, básicamente va a estar asociado a extremidades posteriores y también anteriores, porque también se puede ocluir la arteria subclavia y otras arterias que pueden irrigar el riñón, órganos abdominales e incluso el cerebro también. Ahora, hay algo que se conoce como la tríada de Virchow. La tríada de Virchow vendría a ser la suma de tres factores: el éxtasis sanguíneo, reducción de mecanismos antitrombóticos debido a la disfunción endotelial y las plaquetas propentas a la activación debido a mediadores antiinflamatorios. En otras palabras, esto va a ocasionar que exista lo que vemos acá, la presencia de un trombo a nivel del atrio. ¿Ok? Esta triada viene a ser un dolor de cabeza porque ya una vez el paciente genere trombos, el pronóstico tiende a ser un poquito malo. Hay otras causas cardíacas de tromboembolismo arterial, como son las anemias hemolíticas, neoplasias pulmonares, en algunos casos también asociado a difusión pleural, y nefropatías perdoras de proteínas. ¿Ok? Ahora, la edad media en la que puede tener un tromboembolismo aórtico es de 11 años. Y en este estudio del año pasado hay 5 puntos que hay que tener en consideración. Son las 5 P, en realidad. P de pain o dolor, pain de la segunda P de palidez, pulselessness o sin pulso, coiquilotermia y paresia o parálisis. Si mi paciente tiene estos signos clínicos, es muy probable que ya tenga un tromboembolismo aórtico asociado a otros hallazgos a nivel clínico, ¿sí? Ahora, antes se usaba sangre para medir glucosa, lactato y ver la saturación de oxígeno en el miembro afectado, lo cual ya no se utiliza y en realidad ya está desfasado. Para la estabilización de este paciente, en realidad, primero, estabilización. Analgesia, porque ese dolor es increíblemente fuerte. Se recomienda opioides, fentanilo, metadona, en algunos casos infusión de lidocaína con fentanilo también. Oxigenación y diuréticos si es necesario, porque puede estar en una insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora, siempre hay que comunicar al propietario que esto de acá es un proceso largo, complicado y costoso. Requiere mínimo 3 a 7 días de internamiento, requiere tratamiento endovenoso, requiere una tromboprofilaxis, requiere uso de otros medicamentos y el pronóstico es bajo de supervivencia. Ahora, si es que yo trato a mi paciente y lo trato de manera rápida, hay un riesgo de isquemia reperfusión. Esto va a hacer que el paciente genere una cascada inflamatoria tan fuerte con mediadores inflamatorios que va a ocasionar necrosis de miembros, va a ocasionar alteraciones electrolíticas, injuria renal aguda, etc. Entonces hay que hacerlo de manera pausada, la estabilización de este paciente con tromboembolismo aórtico. ¿En qué casos ya consideraremos la eutanasia? Cuando existe el mecanismo de riesgo de isquemia de reperfusión, hay necrosis de extremidades, cuando vuelve a un segundo episodio de tromboembolismo, o hay signos de daño renal agudo. Ahí se recomendaría la eutanasia. Y es más, el tema económico nuevamente. Un cliente estaría dispuesto a pagar 3 a 7 días de internamiento aproximadamente. Un cliente estaría dispuesto a hacer estudios ecocardiográficos constantes, o sea, radiografías, otras pruebas sanguíneas también. Eso sería que evaluar. ¿En qué momento yo ya realizo mi alta médica? Cuando el paciente tolera el tratamiento, el dolor está controlado, el paciente camina, adopta buena postura y hay un buen control de insuficiencia cardíaca congestiva. El paciente no está disneico, una frecuencia respiratoria estable, saturación buena, etc. Con respecto al clopidogrel versus aspirina, en realidad la aspirina ya está desfasada,
¿sí? El uso del clopidogrel vendría a ser mucho más beneficioso en estos casos. Eh, Comparando estos dos medicamentos, se llegó a la conclusión de que con el clopidogrel vivieron un año más y otros hasta 5 o 8 años más a comparación del uso de la aspirina. ¿Ok? Y estos dos estudios indican lo siguiente. Si hay recidiva de tromboembolismo aórtico, es pertinente agregarle un medicamento adicional, que vendría a ser un medicamento anti-XA, que vendría a ser el factor de coagulación 10, que dentro de estos medicamentos está el rivaroxaban y el apixaban. Se puede utilizar junto con el clopidogrel. Yo mando esto en algunos casos que están avanzados, pero ya la aspirina ya no se considera segura para su uso en felinos. Eso quiero que quede claro. Solo ya para finalizar con Jonás. Es un pacientito de 11 años, llegó por disnea respiratoria, restrictiva, agitación. Observen ese pelo hirsuto que tiene, una condición corporal bajísima, no tenía desmayos, pero sí disnea. Este pacientito a nivel radiográfico cumple con las tres condiciones de una insuficiencia cardíaca congestiva: cardiomegalia, distensión venosa y un patrón broncointersticial. Ahora, se hace el estudio de ecocardiografía y vemos que el corazón está totalmente grande, dilatado. Observen que el atrio izquierdo ni siquiera tiene buena fracción de acortamiento y tiene una hipertrofia, una cardiopatía de fenotipo hipertrófica. Ahora, no estaba tan alto como uno esperaría, pero aquí viene el detalle. En realidad puede que su grosor antes haya sido peor y ahorita esté pasando una restrictiva porque está en el limbo, ¿ok? Y luego pase una dilatada, es lo más probable. ¿Sí? Y aquí vemos que también tiene una estenosis aórtica con una velocidad de gradiente de la válvula aórtica de casi 2,6. Aquí vemos la insuficiencia aórtica y la estenosis aórtica y vean cómo el corazón está volando en frecuencia y no está tan, o sea, está dilatado, pero al tener una hipertrofia acá no es como uno esperaría que sea tan engrosada, ¿no? Yo diría que está más en el limbo a restrictiva. Tenía un bigeminismo ventricular, se trata con lidocaína en este caso, y ya luego de la estabilización ya tenía un ritmo sinusal. Alfred, pues, fue derivado hacia mí también por un estudio de cardiología debido a que tenía fusión pleural. Este pacientito tenía una cardiopatía de fenotipo restrictiva. El ventrículo izquierdo no estaba engrosado, pero miren el atrio, encima hay contraste espontáneo en el atrio, o sea, hay presencia de smoke atrial que está ya formándose en algún momento, vendría a formarse trombos o algo por ahí. ¿Ok? La frecuencia estaba sumamente alta y bueno, en realidad la relación atrio-aorta estaba en casi 3,5, increíblemente alta. Efusión pleural, signo del espermatozoide y un fenotipo de cardiopatía restrictiva miocárdica en este caso, porque no hay bandas que trazan o cruzan el miocardio, en este caso en el ventrículo izquierdo. Y ahora aquí viene la pregunta. En ese momento el estudio lo clasifiqué como restrictiva, pero es muy probable que antes haya sido hipertrófica también. Finalmente Lola, no tengo fotito de ella, pero en realidad esto fue un estudio preventivo y observen que la relación atrio-aorta estaba incrementada y había una hipertrofia también. En este caso, ya al tener una dilatación del atrio izquierdo, ya se consideraría un paciente ACVIM-B2, iniciamos terapia con clopidogrel, ¿sí? Esos son mis pacientes, pacientitos bastante particulares, algunos que ya no están con nosotros, otros que sí. Y bueno, eso sería todo conmigo. Es mucha la información, pero espero haber resumido lo más importante al menos el día de hoy. Si tienen alguna duda, yo con mucho gusto les responderé. ¿Sí? Muchas gracias por la charla, doctor. La verdad ha sido bastante bonita. Me gusta mucho que se haya tomado el tiempo de explicar cada detalle, cada concepto. Y bueno, como mencionó, pasamos a la ronda de preguntas. Así que si es que alguno tuviese alguna pregunta, por favor, puede poner en el chat. Y nada, daremos un plazo de 5 minutos aproximadamente. No hay problema. Igual si gustan puede seguirme en las redes, siempre subo casos interesantes y casos que siempre veo todos los días. Por lo general veo más caninos y felinos, también veo bastante, pero veo más felinos enfermos en realidad, con cardiopatías hipertróficas.